Saludos campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y del mundo. Nuestro programa Cultivando Patria de cierre de año. Año 2016 de grandes complejidades, de enormes retos, pero también de extraordinarias victorias. En el marco de las grandes dificultades, nuestro heroico pueblo, nuestro gobierno, pues asumiendo los compromisos a la altura que los mismos demandan, bueno, ha ido surfeando, como dicen los muchachos, la ola de los conflictos, la ola de las dificultades, y hemos logrado culminar un año, Dios mediante, con éxitos, con victorias, pero además con mayores desafíos, con mayores desafíos. Desde acá queremos enviarles un cordial saludo a los hermanos y hermanas de la República de Cuba, que ven nuestro programa todos los domingos, por allá, por la señal del Canal 8 de Venezolana de Televisión, y en donde tuvimos la oportunidad también de estar presente en estos días en unas jornadas de trabajo maravillosas que nos proyectan en el futuro muy cercano grandes acciones de carácter estratégico en el marco del desarrollo agroalimentario y grandes acciones también en lo táctico, en lo concreto, en lo inmediato. Así que hoy pues comenzamos nuestro programa con el análisis de coyuntura tradicional que hemos venido haciendo en el marco del conflicto, cómo las corrientes que nos adversan han venido trabajando las distintas categorías de la violencia, empezando por la violencia, pues como tal, empezando por el odio como tal, empezando por la mentira, Entonces, ante esos elementos de la violencia local y estructural que han querido introducirnos para luego llegar a la concreción de esos hechos de violencia, que no es otra cosa que la guerra, bueno, nosotros hemos venido aplicando la antítesis de cada una de esas categorías. Ante el odio, el no odio. Ante la violencia, la no violencia. Ante la maldad, la no maldad. Para aplicar un elemento de análisis que dijeran los autores dialógico, dialéctico, dicotómico. Lo bueno, lo malo, lo grande, lo pequeño. Moviéndonos ahí en una concepción binaria de la vida, es decir, de ceros y unos. La conjunción y mezcla de cada una de esas variables da múltiples soluciones, da múltiples respuestas. Ante el odio, por ejemplo, tenemos aquí algunas definiciones que pensadores de la antigüedad hicieron del odio. Aristóteles, que es el más antiguo de todos, vio el odio como un deseo de la aniquilación de un objeto que es incurable por el tiempo. Bueno, cada uno de nosotros interprete esa caracterización que dio Aristóteles. Luego por acá Descartes, el gran René Descartes, vio el odio como la conciencia de que algo está mal, combinado con un deseo de retirarse de él, de eso que está mal. El gran escritor y pensador Spinoza, Baruch Spinoza, definió el odio como un tipo de dolor que se debe a una causa externa. Hay quienes dicen también que el dolor, que el odio es un elemento interno, y ahí vamos a ir a otra concepción ahorita de otros teóricos, Foucault y Chomsky, en un debate que ambos hicieron en una obra que luego se conoció con el nombre de La naturaleza humana, la justicia versus el poder, en donde ambos debaten sobre la originalidad de lo interno en el planteamiento de la respuesta del ser humano ante la vida. En ese caso Chomsky, y el otro Foucault hablaba de la influencia de lo externo, de lo social, de lo colectivo, en el accionar o visión del ser humano ante la vida. Bueno, y luego David Hume
quien creyó que el odio era un sentimiento irreductible que no se puede definir en lo absoluto. Téngame por aquí, China. Téngame por aquí. Bien, partiendo de estos conceptos para partir del odio y luego caer a la síntesis de todo eso o a la concreción de todo eso que es la guerra. ¿Y cuál ha sido la estrategia que la Revolución Bolivariana ha aplicado para la guerra? Para la guerra. Hannah Arendt, pensadora de los últimos tiempos, algunos dicen que fue compañera de ese gran filósofo del siglo XX que fue Martin Heidegger y que escribió una obra extraordinaria que es referencia para prácticamente todos los pensadores de ese siglo, que se llama Ser y Tiempo. Ser y Tiempo. Hannah Arendt también, al igual que Chomsky y Foucault, escribió un libro que llamó La condición humana. La condición humana. Y en su descripción de la condición humana, Hannah Arendt habla de 3 elementos que definen esa condición del ser humano. Uno de esos elementos es la labor. La labor. Es decir, esa tarea que el ser humano hace para satisfacer de manera inmediata sus necesidades. Por ejemplo, un ejemplo vulgar. Voy a hacer unas arepas. Esa es una labor. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer las arepitas para comérmelas y las arepas desaparecen, por lo tanto desaparece la labor. Ese es un elemento que determina la condición humana, según Hannah Arendt. Luego viene otro elemento que dice Hannah Arendt condiciona al ser humano, que es el trabajo. El trabajo. ¿Y qué es el trabajo? Bueno, es una acción repetitiva que sí trasciende más allá de lo que ese ser humano va a consumir o va a necesitar y perdura en el tiempo. Por ejemplo, yo me voy a mi fábrica de repuestos para la producción de vehículos. Bueno, yo produzco ese repuesto se queda ahí hasta que venga alguien, lo ensamble en un vehículo y ahí dura toda la vida. Pues. Entonces, el hacer esa tarea dentro de la acción del trabajo es lo que me va a permitir a mí tener mi visión del mundo. Labor y trabajo. Y luego viene la acción, que no es otra cosa que el evento que el ser humano lleva adelante para luego poner de manifiesto esta satisfacción de sus necesidades básicas y lo que perdura en el tiempo. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto se traduce en lo que el ser humano termina interpretando de la vida y actuando sobre la vida. Y en esa actuación de esas definiciones que Hannah Arendt hace de la condición humana, aparece la violencia. La violencia. Y dice Hannah Arendt, la violencia no aplica a la política. No aplica a la política. Es decir, la política es la ciencia de la antiviolencia. Quien opera en la violencia no está operando en la política, está operando fuera de la política. Y es precisamente eso lo que nuestro gobierno ha venido haciendo en torno al tratamiento de esa violencia. Es decir, el gobierno ha venido considerando esa violencia como acciones, tareas que el ser humano hace fuera del campo de la política. ¿Y cómo la ha combatido? Con política. Con política. Es decir, la violencia con la no violencia. ¿Qué es la no violencia? La política, el diálogo, la consensuación, el debate, el planteamiento de las ideas y de las soluciones, el cohabitar, el establecer las normas y reglas del juego para cohabitar manteniendo cada quien sus diferencias en función de cómo visualiza el mundo, pero alejándose de plano de la violencia. Hannah Arendt, La condición humana. Interesante revisar esa obra. ¿Y por qué digo interesante revisar esa obra? Porque Hannah Arendt, nada más y nada menos, que hace todo un tratado sobre la violencia para de alguna manera, dicen algunos autores, recoger ese gran prestigio que ese gran pensador, como lo fue Martin Heidegger, que no fue otro que el asesor de Adolfo Hitler durante toda la época del nazismo, algunos autores
en una obra que creo que se llama La banalización de la violencia de Hannah Arendt. Algunos dicen que Hannah Arendt intentó lavar el rostro de todo ese genocidio que Hitler hizo. No lo hizo Heidegger, por supuesto, pero Heidegger era el ideólogo prácticamente, o uno de los guías filosóficos, ideológicos que Hitler tenía, a ese extraordinario pensador. Y Hannah Arendt es de origen judío. Hay que ver el nivel de trascendencia que tiene ese planteamiento para quien de alguna manera pudo haber estado en el grupo o en el conjunto de seres humanos que se plantearon el genocidio no solo del pueblo judío, del pueblo ruso, porque todo el mundo habla del genocidio judío que fueron 6, 7 millones de judíos. Nadie habla del genocidio ruso que fueron más de 23 millones de rusos que perecieron en esa horrible guerra que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ante la violencia, la no violencia. Ante la guerra, para quienes dudaban si estábamos en presencia de una guerra económica que a fin de cuentas termina siendo una guerra política, nuestro gobierno se ha planteado la no guerra, la estrategia de la no guerra. ¿Y cuál es la estrategia de la no guerra? La estrategia de la política como ciencia de gestión, administración y puesta al servicio de la humanidad del poder, de los instrumentos de poder que en el caso de los gobiernos descansan en los actores de gobierno. ¿Y cuál de esas herramientas el gobierno utiliza como no guerra? La producción, la economía, pues. Y entre la economía, la producción. Y dentro de la producción agroalimentaria. La política en la actualidad en el mundo no es otra cosa que la producción de alimentos. Esa es la gran política que los seres humanos y los grandes gobiernos tenemos que desarrollar. Y tenemos que desarrollarla, ¿por qué? Porque simplemente cada día los espacios, los recursos para la producción de alimentos en la humanidad y para la humanidad se tornan más escasos como consecuencia precisamente de esas acciones no políticas que se traducen en violencia y en guerra que algunas élites de poder han querido imponer a todo el planeta Tierra. El gobierno nacional, el gobierno bolivariano, el compañero Maduro, el proyecto chavista y bolivariano de nuestra revolución, al igual que lo está haciendo la revolución cubana, la revolución nicaragüense, la revolución ecuatoriana y boliviana. Bueno, nos hemos planteado la política que es la política que no tiene absolutamente nada que ver con violencia, sino la política de la producción, que es la gran política. Y en ese reto, los campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y el mundo estamos insertos. Por eso hoy, en nuestro programa, queremos hacer una especie de balance de qué hemos contribuido humildemente desde este espacio en esa no guerra, en esa gran política en materia de producción de alimentos. Y vamos a hacer una especie de recuento de todo lo que en este año, a través de nuestro programa, pudimos recoger de esa hermosa gente que en todo el país está por allá produciendo, haciendo política de verdad y precisamente combatiendo la guerra con la no guerra, cultivando patria.